Hola, un nuevo encuentro, un nuevo programa, si lo podríamos llamar así, ya el número 37 de Y la vida va sobre ruedas. Increíble cómo pasa este tiempo, ¿no? El tiempo que nos va determinando compartir, aprender, intentar develar algún que otro misterio que anda dando vuelta por ahí, ¿no? Y lo más importante, empezar a sembrar la semilla del cambio, que va a llevar un tiempo de evolución, no es algo que, digamos, lo vamos a hacer de hoy para mañana. Ojalá uno dijera, bueno, rompamos con la hegemonía del tiempo de tercera. No, olvidemos, no. El tiempo rige la tercera dimensión. Y a veces lo rige un tanto cruelmente, ¿no? O sea, nos encontramos con circunstancias a las que a veces se nos complica superar, ¿no? Y en general, el manejo del tiempo es aquello que nos puede nutrir una esperanza de libertad del momento que decimos, bueno, disponemos de nuestra vida. ¿Y hasta dónde realmente disponemos de nuestra vida? Sí, respiramos, nos relacionamos, tenemos sueños, creamos proyectos, nos sentimos felices cuando logramos algo que hemos anhelado y por lo cual incluso hasta nos hemos sacrificado. Son momentos gratos, son momentos en los que uno reconforta su alma, ¿no? Y siente que la vida vale la pena, aunque yo a veces diría la vida vale la alegría. Porque si vale la pena, es como que estamos valorando algo que nos molesta, que nos duele, pero que igual lo aceptamos. No tendría que ser así. Habría que tomar hasta los momentos más difíciles, esos que nos provocan ciertas angustias, o que nos hacen perder incluso el control de nuestras propias instancias de solución, ¿no? Y nos encontramos en un callejón sin salida. ¿Qué es tomarlo con alegría? Ah, estoy feliz porque se me cayó el techo de la casa. Bueno, empecemos a tratar de modular filosóficamente esta historia, porque si no, es muy raro que encontremos espacios en los que nos podamos desarrollar en un estado de felicidad plena. En general, va y viene. Y está en nuestra actitud. Es como, viste, cuando te hacen el ejemplo del vaso medio lleno, medio vacío, ¿no? ¿Con cuál de los dos te quedas? Hay quienes dicen, me quedo con el vaso medio lleno. Está bien. Pero te falta todavía completarlo. Tal vez el que se queda con el vaso medio vacío tiene una oportunidad de poder seguir agregando lo que falta. Eso es una interpretación filosófica, si la queremos llamar de esa manera. Pero a veces es hilar demasiado fino, insisto, no tenemos que andar buscándole más instancias de las que la realidad nos propone e intentar adaptarla a nuestra realidad, transformarla, modificarla, mutarla, mejorarla, pero con un sentimiento positivo. Pensar positivo en este momento es bastante complicado, debo reconocerlo, porque son tantas las ametralladoras que nos apuntan, ¿no? Con un montón de instancias en las que se nos genera bronca, sensación de injusticia, pesares de todos los tipos, impotencia en muchos casos al no poder solucionarla. Realmente no es un mundo fácil y en eso estriba el hecho de estar vivos en este momento. Es un desafío. Yo me doy cuenta por los mensajes que me envían constantemente que hay una búsqueda y ya hay una intensidad en esa búsqueda que propone incluso caminos de salida que realmente me parecen absolutamente interesantes y maravillosos. Es como que hay una toma de conciencia. Yo digo, bueno, uno empuja con estos videos o con estos audios como los de Cinta Abierta, uno empuja el pensamiento, pero lo desliza hacia el lado del sentimiento. Acuérdense que, repito siempre esto, aunque suene cansino, pensar está bien, sentir es mejor. Tal vez el pensamiento sería una etapa de evolución de la forma, cuando intentamos tener más
conocimiento alrededor de aquello que nos está intrigando y sobre lo cual evaluamos. Y al evaluar uno dice, bueno, estoy pensando en tal o cual cosa y me parece que tomaría esta decisión. Una vez que ya tenés esa definición a través del pensamiento, lo único que te queda es el sentimiento. Sentir que lo que acabas de pensar y concluir es lo que te hace bien, es lo que te permite abrir un horizonte. Y ese horizonte, bueno, nos está llamando como la famosa utopía, ¿no? Que es ese horizonte ahí que está y que se va renovando a medida que nosotros avanzamos. Pero para avanzar hay que caminar. Y para acá caminar, bueno, perfecto, también nos podemos deslizar y para eso tenemos las ruedas. Entonces concluimos que por ahí estar sobre ruedas facilita por lo menos las velocidades. Yo he hablado con mucha gente que le encanta el raidismo en bicicleta, por ejemplo, y me dicen, sí, yo me largué al camino, mochila de por medio, tomando colectivos, no era lo mismo. Tardaba mucho tiempo, de ese tiempo me iba en contra porque a veces quería llegar a ciertos lugares en cierto momento y no llegaba porque dependía del transporte de otro. Caminando era imposible porque la velocidad de caminata ya sabemos que es sumamente lenta. Es efectiva porque es nuestra forma de locomoción, pero en general es para cortas distancias, no es para hacer miles de kilómetros. Ahora, si la intención es ir parando en el camino, reconociendo, conociendo, bueno, está perfecto. Caminar es maravilloso. Porque uno se detiene, disfruta, huele, qué sé yo. Es otra instancia. Ya viajar en un vehículo cerrado, hermético, con otras personas, que de pronto, qué sé yo, te sentaste en el ómnibus y al lado te tocó un tipo como yo que habla, así te quedaba la cabeza, como decía el Lelutier, con ganga, ¿se acuerdan aquello que lo vieron? Era así, sí, le hablaba tanto que así le quedaba la cabeza. Qué lindo momento. Bueno, ya me fui de tema otra vez. La idea de la bicicleta, por ejemplo, el aplicarle ruedas, dos simples y sencillas ruedas, un par de pedales y la energía de intentar moverla, y sí, te permite avanzar. Te aclaro que en una loma de bajada como la que yo tengo acá en la avenida Bareto, en un momento dado pasaste los 60 kilómetros pero con los ojos cerrados. Hay que cuidarse, bueno, mi bicicleta tiene freno a disco, es una cosa más bien potente, no son los de patines normales que pueden saltar, se pueden recalentar, qué sé yo. Pero siempre la seguridad de por medio. Pero en un momento dado avanzás y avanzás rápido. Claro que si vamos sumando lomas, si vamos sumando instancias de distancia, valga la redundancia, tolerancia, está claro que bueno, que los recorridos es como que se amplían. Puede llegar un cansancio físico en el medio, pero también llega la opción de que en un día te mandaste 100, 200 kilómetros. Dependiendo de cuánto pares, dónde pares y por qué. Pero si estás más o menos preparado físicamente, yo te digo que 100, 150 kilómetros, pero los haces así. Yo hace años los hacía como un circuito de ejercicio con mi antigua bicicleta de media carrera, la Botequia. Y 4 horas de viaje hacía 135 kilómetros. Y era fantástico. He llegado a hacerlo 3, 4 veces por semana. Era realmente un momento mágico. Y además me iba de aquí, desde la ciudad de Mar del Plata hasta Miramar, pegaba la vuelta, después me iba hasta el cruce de Santa Clara, Ruta 2. Esto es para los que más o menos conocen. De ahí me iba hasta la costa y tomaba lo que es la Ruta 11 y de ahí me iba para Mar del Plata de nuevo. Y estaba unos cuantos kilómetros. Pero la sensación de viaje, la sensación de traslado, el hecho de sentir ese vientito en la cara, no sé, es algo que solamente el que anda en bicicleta le gusta y lo va a entender. Y cuando tenés una bicicleta equipada con alforjas, que te permite llevar cantidad de cosas, que te permite tener un hogar sobre 2 ruedas, porque no te digo que tengas techo todo el tiempo, pero tenés una carpita de estas, aunque sean las iglú simple con sobretecho, pará donde vos querés y te quedás ahí, al lado de un arroyo, debajo de unos árboles, ¿qué importa? A eso yo le agrego siempre la instancia de decir, hagámoslo con alguien, no solos. Porque solo se disfruta, pero cuando uno comenta, u otro comenta, y se arma el maravilloso diálogo de la noche, con una fogatita pequeña, en la que se toma una sopa caliente y se acuerda de anécdotas, y el otro también recuerda sus anécdotas, son momentos verdaderamente maravillosos.
verdaderamente maravillosos. El cielo estrellado, esos cielos que no tienen la luminancia de una ciudad yéndoles en contra, lo que se llama, ¿cómo era que se decía? No es resolana, ya se me va a acordar la palabra. ¡Wow! ¡Wow! Ves galaxias, un poco menos. Y vos decís, ¡qué bárbaro! Claro, pero está la limpieza que no ocurre en las áreas de contaminación de las grandes ciudades. Que además con la contaminación lumínica de las luces de las calles, etcétera, etcétera, más el humo que flota, la tierra que está flotando en pequeñas partículas a media altura, bueno, todo eso forma una capa que te cubre y no te permite ver de pronto el cielo como es, el silencio de la noche, escuchar a algunos bichitos por ahí. Eso te causa un wiki. Te lo dice un lobo. Pero honestamente, acá no tenemos lobos y bueno, los lugares donde yo he ido, por ahí había pumas. Un día voy a contar una experiencia que tuve con una puma. Sabía que la hembra estaba defendiendo a sus cachorros. Fue una cosa realmente maravillosa. Pero bueno, lo fundamental atrás de todo esto no es otra cosa que sentir el movimiento, sentir que estamos desarrollando una velocidad de crecimiento que nos permite precisamente sentirnos de esa manera, sentirnos bien con nosotros mismos y aprender de lo que vemos, tomar el conocimiento, elaborarlo y básicamente reconocernos en los que vamos a su vez conociendo en el camino. Y nos damos cuenta de que por más que el idioma a veces no es el mismo, por ahí hay algún cántico localista, como sucede acá en Argentina con los cordobeses, por ejemplo, que tienen su cantito. Y es hermoso. Y yo he viajado y me he encontrado que repetía y hablaba como ellos, me mimetizaba con ellos. Una cosa hermosa. Eso permite tener ruedas en nuestras opciones de vida. Y la vida empieza a rodar, pero no cuando rodás cuando te caes porque tropezaste con algo. No, no, no. Avanzás deslizándote por la vida. Y creás la línea de tiempo, básicamente, que es deslizarse en una línea constante y en absoluto crecimiento. Y para eso un vehículo ya te cierra todas las dudas, y más si ese vehículo lo transformás en tu hogar. Hoy vamos a charlar un poquito de algunas instancias que ocurren en la casa rodante, cosas de la vida diaria. Tal vez ya las hemos comentado en algún momento, pero no viene mal volver a repetir alguna como para afirmar conocimiento y para los que nunca han visto los programas anteriores, y ya estamos, repito, por el 37, tienen 36 programas para atrás, la mayoría casi de una hora y a veces un poco más. Es mucho tiempo. Entonces yo les anticipo, si ya vienen recorriendo el espinel desde el programa número 1, bueno, se van a encontrar como variables. De hecho, hasta nos han castigado en un momento dado por usar imágenes de otro, pensando que yo, que les hacía un favor, la misma persona a la que le pertenecían las imágenes me dio las gracias, me dijo, por favor, no es cosa mía, es cosa de YouTube, ellos tienen su manejo de comunidad y bueno, yo utilicé un pedazo de un video que no tenía que haber utilizado. Perfecto, acepto el convite. Uno se olvida a veces de las reglas. Por eso digo que muchas opciones no me quedaron. Salgo yo en cámara y listo. Ya está. Lo digo yo y me hago cargo con esta cara. Yo sé que tal vez para ustedes no es tan divertido, pero bueno, para mí sí. Bueno, y con esto contesto algunas preguntas que también me hicieron dentro de este ámbito como para hacer una especie de respuestas, pero ya yendo por el lado de la vida va sobre ruedas. Por ejemplo, ¿cómo conservar alimentos? En general, viajamos con alimentos secos, como una alacena de reserva. Y ahí hablamos de todo tipo de legumbres, qué sé yo, arveja, poroto, garbanzos, lentejas, harinas que pueden ser también harinas integrales, todo bien guardado en lugares secos y frescos. Yo utilizo para eso los famosos tuppers. Porque mi heladera, que la tengo acá al lado, que me da vergüenza mostrarla, pues se cayó la puerta, entonces por más que hoy la quisiera encender, no puedo. Zafó de una parte de ahí de las bisagras y yo solo no puedo levantar, honestamente. Es pesada la puerta y ahora cuando en algún momento me visite algún amigo, le voy a convidar a que utilice la musculatura y me ayude a acomodarla. Le tenemos que doblar un par de cositas. No sé por qué se doblaron, la verdad. Pero no, y la heladera esta consume, y consume estando parado no es bueno. Yo quisiera conectarla a la electricidad, pero tampoco quiero abusar
del enchufe que me permiten ingresar 220 a la casa rodante, mi querida amiga Nevenka. No quiero recalentar ningún tipo de instancia de circuito, porque en una de esas se te fue la mano, te olvidaste. Y por otro lado, como voy, vengo, estoy, no estoy, dejar la heladera conectada puede significar un recalentamiento, porque el sistema de gas freón que la alimenta para crear el fuego, el hielo, viene a partir del fuego. El fuego, el calentamiento a través de una resistencia. Y eso es temperatura. Es lo más notable que tienen estos tipos de mecanismos, ¿no? Como normalmente suelen tener una heladera. Tiene una forma de calentar ciertos gases que al calentarlos producen frío. Es cosas de la maravilla de la naturaleza, ¿no? Y bueno, y de la tecnología del hombre. Pero mantenerlas en la heladera significa que esta cosa, y señalo por acá porque la tengo acá al lado justamente, enfría al punto de congelación. Y no es congelación seca, es congelación húmeda. Para lo cual, si yo la apago, tengo un barullo de líquidos excedendo, porque la verdad congela que es una barbaridad. Pero esto sirve para cuando vas de viaje. Y es una heladera triple. Posibilidades. 12 voltios, batería del vehículo. 220 voltios, conectada a una red. Y gas. Gas de garrafa. O de bombona, como dicen en algunos países donde tengo algunos hermanas y hermanos que siempre me hacen el comentario de la bombona. Digo, sí, ya entendí. Es la garrafa que le decimos nosotros acá en Argentina. Así que intentar no llevar cosas frías o contener cosas frías cuando uno está parado. Básicamente no he necesitado mecanismo de congelación prácticamente nunca. Hay frutas y verduras, las conservo el tiempo que me las alimento, como quien dice, que no es más de 24, 48, 72 horas exagerando. Ya agarro nuevamente mi querida Victoria, mi bicicleta todoterreno y me voy al supermercado que está en la parte baja de la sierra y ahí cargo. Bajo vacío, subo lleno. ¡Oh, oh! Músculo para Julito. Es maravilloso, yo lo disfruto ese viaje como pocas cosas. Así que la heladera la tengo más que nada como una alacena. Guarda cosas secas, cosas que no necesitan frío, desde un paquete de galletitas hasta sobrecitos con algún condimento. Punto. Pero intento adquirir alimentos perecederos que no me tenga que prolongar en su consumo más de 24, 48, ya insisto. Ya 72 horas hay cosas que no quedan en buen estado. Después, bueno, latas, ni hablemos, estos nuevos packs que vienen con arvejas, ya está, precocidas. Ayuda. Yo esas arvejas, esas lentejas las transformo en mis hamburtejas, mis hamburguesas de lenteja. Y la verdad, hoy comí unas que hice con arroz integral y lentejas, agregándole pan rallado, un huevito, condimento, chaca, mezclación, el aparatito que permite armarlas como hamburguesas, y ahí muy poquito aceite en una sartén, y al rato tengo unas hamburguesas de aquellas, sabrosas y dentro de todo sanas. Primero porque no están hechas en pleno aceite, sino que el aceite simplemente sirve para que no se peguen. Así que los tuppers sí son geniales porque te permiten incluso acomodar, como son cuadraditos, ocupando un espacio que por supuesto depende de la medida de la alacena o del bajo mesada que uno tenga, o si es que existen otros muebles en la casa que permitan justamente guardarlo. Pero son herméticos, se conservan frescos los alimentos, no se forma moho, hongos de otro tipo, realmente son muy piola, los tuppers sirven. La heladera, insisto, es una opción para viaje, o si uno tiene una posibilidad de alimentarla, tiene que ser una heladera más pequeña que la que yo tengo. Esto es una heladera familiar. Yo en este momento no tengo familia con quien compartir, así que para mí me sobra espacio. Por eso la uso para acumular cosas que tienen que ver con secos, ¿no? O sea, granos, legumbres, etcétera, etcétera, etcétera. Así que el tema de la comida se allana por ese lado. No necesariamente excesiva cantidad, sino aquella que los propios vencimientos nos determinen,
y guardados al alcance de la mano, intentando a veces, como a veces intenté hacer, pero honestamente se los confieso y que nadie escuche, a veces me preparo un menú para desarrollar durante la semana, como para mantener un balance y honestamente no lo cumplo. Y no lo cumplo, tengo que cocinar yo mismo, lo cual me encanta. Claro que soy un enorme cocinero. Bueno, enorme por el tamaño, no sé si por la calidad. Pero básicamente me gusta. Me hago ese mimo a mí mismo. No soy el tipo del sandwichito de jamón y queso, pero tampoco me gusta. Y a veces termino con el tema de las ediciones, las escrituras y búsquedas afines que uno tiene, más los arreglos lógicos que uno va haciendo en el diario vivir de la casa, y se te fue el día. Y por ahí son las 10 de la noche, y me miro al espejo como diciendo, me tengo que poner a cocinar, Julito, ¿qué hiciste? ¿Por qué no pusiste a remojar esos porotos a las 5 de la tarde y después de 2 o 3 horas los serviste y ahora te hiciste una rica ensalada de poroto, qué sé yo? ¿Por qué no lo hiciste, Julito? Y porque Julito estaba con la cabeza metida en otro lado. Y me da la fiaca, honestamente me da la fiaca. Y ahí recurro a la latita o al pack este que viene, lo caliento, hago un revueltito y se terminó el problema y ya estoy comiendo. Siempre tengo una reserva importante de galletitas, generalmente sin estas galletitas de agua que se les dice. En general como sin sal, trato de mantener los alimentos con el sabor propio, no lo acelero. Y eso ayuda también a mi presión, que a veces es un tipo de presión alta por el tipo de organismo que tengo. Y bueno, cuando me han hecho revisaciones, por ejemplo, por el sindicato de televisión, que nos exigían cada tanto hacernos una revisión. ¿No? Hoy justamente tengo uno de los chalecos del SATSAI, miren, ahí está, Mar del Plata, el sindicato de televisión. Y me encontraban la presión alta y me decían, tenés muy alta la alta y muy alta la baja. Me voy a morir. No. Y bueno, a partir de ahí me dieron esa famosa pildorita que hay que tomar todos los días, que según mi médico, un médico de estos piolas, ¿no? Holístico, que anda con la acupuntura, la homeopatía y todas las cosas que tratan de evitar los grandes laboratorios, me dijo, Julio, tendrías que tomarlas todos los días, pero regulalo vos, fíjate, cuando te levantás medio caído, tuviste una noche complicada, como generalmente son todas mis noches, tómate una, son 80 gramos, no tiene contraindicaciones graves, no te va a producir una dependencia ni mucho menos, pero te va a ayudar. Entonces, si no me hago un tecito de estos calmantes, ¿no? Tipo tilo, por ejemplo, a la mañana, pero me gusta el mate, entonces, ya está. Reserva de yerba, siempre. Siempre tengan 2 paquetes de yerba por la duda. Esto lo digo para los materos, los que les gusta el mate, porque que te agarren en el medio de la nada y no tenga yerba, ¡pum! Suicidio. Es como para el fumador no tener cigarrillo. El mate llega a ser un vicio. La mateína, así como la teína que traen los té o la cafeína que traen los cafés, son estimulantes fuertes, estimulantes a lo que el organismo busca acostumbrarse y termina después siendo un problema porque cuando no lo tenés te sentís como un drogadicto sin la vacuna, la inyección o lo que sea. Bueno, no entremos en esos temas. Así que bueno, los alimentos intentan de que sean la mayoría secos y conservarlos normalmente en tuppers. Fáciles de transportar, cuando vienen unos que se apilan, son bárbaros, porque se adaptan incluso al lugar donde los guardás. Y las alacenas y los lugares donde guardan cosas, siempre con un ganchito, para que no se abran, porque es muy lindo ir en plena ruta, qué bonito que es viajar, ¡brum! Y sentí que se te vino abajo todo, se te abrieron las cosas que traían alimentos, se te esparció todo por el piso, man. Ya me pasó. Uno cuenta siempre a partir de la experiencia propia. Chupitumbi, uno aprende a fuerza de golpes, a veces, bueno, a mí me tocó a fuerza de caídas. Así que siempre todo bien cerradito. Y nada arriba de los lugares de superficie, ¿no? O sea, arriba de la mesa o en la mesada de la cocina, porque eso vuela. Eso en una maniobra, un bache, lo que sea, va para un lado, para el otro, ¡bum!, se cayó. Así que la disciplina de mantener las cosas en su lugar es muy importante. Por ahí lo tratamos dentro de un rato eso. La ropa. La ropa uno la debe guardar para que ocupe menos lugar y poder llevar más cantidad
en menos lugar. Y después el orden de las prioridades, pero tiene que ver con que la estación en la que estamos viviendo nos obliga a usar cierto tipo de vestimenta. Por ejemplo, en verano, remeritas, pantalones cortos si es necesario, no sé, elementos livianos. ¿Y qué hacemos con la ropa de invierno? Pues se supone que estamos viajando y viviendo en nuestra casa. Para lo cual no volvemos a un lugar y sacamos y cambiamos el ropero. No, el ropero viaja con nosotros. Y ya sabemos que una campera grosa de invierno ocupa espacio. Ahí viene que debemos elegir un vehículo con buena capacidad de acumular las cosas, de almacenarlas, tanto interna como externamente, que son los que llamamos buches o bauleras. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando estamos en verano la ropa de invierno no la tenemos ocupando espacio en la cercanía del uso. Y ahí venía lo de orden y prioridades. La idea es que aquellas cosas que no utilicemos las saquemos del movimiento circulante normal y lógico del día a día y las guardamos en buches o bauleras, siempre utilizando en lo posible estos containers de plástico tipo tuppers gigantes, en lo que la técnica de enrollar la ropa es muy interesante, o sea, se dobla y se empieza a enrollar, y te queda un canelón, como decimos acá en Argentina, ¿no? Y eso lo vas guardando y te puedo asegurar que el espacio es tremendo. Cómo aprovechás espacio y no se arrugan, porque al estar enrolladitas no se desplazan, no se chocan entre ellas, quedan bien acomodaditas. Pero en el caso, insisto, de que la ropa de estación nos ocupa un lugar importante en aquel espacio en el que guardamos nuestra ropa, bueno, perfecto. La empaquetamos, como decimos, la guardamos y la mandamos al buche correspondiente. Y punto. Cosa que a la mano siempre vamos a tener las cosas útiles y necesarias para ese momento. No tiene sentido dejar cosas tiradas arriba de la cama porque a la noche vamos a dormir, ¿no? Vamos a tener que juntarlas y no podemos hacer un bollo porque nadie las acomoda. Las acomodamos nosotros mismos. Entonces nos va obligando a una cierta disciplina para poder mantener un cierto orden mínimo y ampliar la vivencia y la convivencia con uno mismo. Y si tenés más personas, con más razón. De una vez pasa cuando se viaja en familia, los chicos están acostumbrados, se sacan las zapatillas y la tiran. Acá no. En un vehículo no. No, porque puede pasar cualquier persona por un pasillo, se tropieza y se pega un reverendo porrazo. No. Si hay una cajita para poner zapatos, el muchachito o la muchachita se sacan los zapatitos y los guardan ahí. De hecho, van a saber dónde están. Porque muchas veces en que la dejás abandonada la cosa, llámese zapato o lo que fuera, y encima alguien viene y le pone algo arriba, puede ser otra ropa, ¿qué importa? ¿Dónde están los zapatos? Y yo qué sé, si yo no te los saqué. ¿Dónde te los sacaste la última vez? Me ha pasado casos de gente que me ha contado, no es mío, no es mi caso, pero como anécdota. La zapatilla era una zapatilla rosa de niña y quedó enrollada en la ropa blanca. Señoras, señoritas, que son las que conocen la mezcla de colores con la ropa blanca. Imagínense el maravilloso rosa que quedó en la camisa de papá. Un barullo en familia. Y la zapatilla, bueno, un asco. Ahora, ¿qué hacía la zapatilla mezclada ahí? Ojo, que esto pasa en la casa normal. No estoy haciendo una alegoría a los problemas de una casa rodante, no es exclusivo. Pero sí tenemos que tener cuidado con eso. Ser ordenados mínimamente, por respeto propio y por respeto a los demás. Así que la ropa se divide en estaciones y en la estación propia se guarda. En invierno se guarda la ropa de verano y en verano se guarda la ropa de invierno. En las estaciones intermedias, otoños y primaveras, hay una cierta mixtura, entonces uno deja una campanita un poco más abrigada, ya sabiendo que los calorcitos a la mañana, al mediodía pueden ser interesantes, pero a la noche vuelve el fresco de nuevo y hay que estar preparado. A ver, me ayuda a memoria. Tanque de agua de la mayor capacidad. Eso es mientras vas viajando y especialmente en lugares en los que no podés tomar agua de un arroyo, por ejemplo, si tenés una bomba, un filtro
y las condiciones de ese arroyo es de montaña, viene arrastrando sobre piedras, no es un arroyo plano de planicie o llanura, que normalmente el agua circula muy lenta y incluyen tristemente muchos agrotóxicos. Entonces puede ser un serio problema de intoxicación si uno pretende tomar ese agua. Y hacer un trabajo de potabilización para ese tipo de agua normalmente no alcanza un resultado de alto porcentaje. Es mucho lo que queda de residuos tóxicos y eso no se darán cuenta que no es bueno para la salud. Yo normalmente, si me ha tocado tomar agua y cargar un tanque en alguna circunstancia, siempre intenté que fueran arroyos con un cierto torrente, un cierto caudal, porque mantienen una limpieza un poco mayor. De todas maneras, existen pastillas para la potabilización o bien hermosísimos filtros que junto con la bomba de chupado retienen sólidos y otras cuestiones y hacen que el agua sea relativamente potable. Y relativamente es casi un 90%. Hay un 10% que puede ser desconocido, pero en general hasta nos podríamos referir a un 100%, porque hoy existen elementos de potabilización que en otras épocas no existían y te dan una seguridad, honestamente. Y el tanque debe ser grande justamente para no tener la necesidad de estar cargándolo todo el tiempo. Ya hablé del tanque con los rompeolas, no puede ser un tanque cualquiera, tiene que ser un tanque que tenga una cierta división para que el agua no golpee de pared a pared y uno tenga ahí atrás un sonajero que está ahí dándole de una para otro o arriba, que es peor porque te hace esto la casa rodante. Entonces los rompeolas son importantes. Y en la medida de las posibilidades, cuando te paras en una estación de servicio, lo llenas y punto. En general no te cobran nada, le dejas una propina al playero y ya está. Ya está. El agua potable todavía, en el interior, al menos en los lugares donde yo he viajado, no le ponen un valor como si fuéramos a comprar una bebida gaseosa. Para nada. Tampoco, viste, uno quedar como un insulso aprovechado y le tirás una propina importante a la persona que te lo dijo, que nunca va a ser un pago absoluto, es el aprecio que vos sentís por lo que esa persona te permitió hacer, que tocar la canillita y llenar tu agua. Así que en el techo ya sabemos que evita los motores de bombeo, ya cae por inercia, es como el agua de tu casa. El tanque se encuentra arriba, hay que elevarlo, generalmente en la misma presión por vaso comunicante, y la presión que ya trae el agua, ustedes recuerden que cuando sale de la planta es un caño importante. Caño que se va estrechando a medida que nos vamos alejando del lugar de entrada del agua a dicho caño. Eso aumenta la presión. Normalmente los ingenieros utilizan mecanismos de despliegue desde el punto de vista del desnivel, o sea, no voy a ponerme a hablar de ingeniería de esta característica porque no es que sea un bruto, pero no tengo conocimiento. Pero si hay alguien que conoce de ingeniería hidráulica se dará cuenta de que tiene que existir un cierto nivel de caída para que el agua asuma velocidad y eso se llama presión. Si viene del techo, entra en los caños, perfecto. Yo tengo mi tanque arriba, es un tanque pequeño de 150 litros, pero tristemente se ha llenado de mugre con tanto tiempo la casa rodante parada, así que llegado el momento cuando empecemos a hacer las reparaciones en la usita, voy a retirar los caños y vamos a cambiarlos o por caños diferentes o mínimamente limpiar los que tenemos, que yo no creo que estén en buenas condiciones. Además son los viejos caños de goma, esa goma negra, eso deja residuo, toma olor. No, vamos a tratar de utilizar caños plásticos de esta última generación y poner coditos y acomodarlo de otra manera. Ese es uno de mis sueños, poder tener la cita en momento de reparación sin que necesario sea que yo viva dentro, porque hay cosas que técnicamente no se van a poder hacer mientras yo estoy trabajando dentro. Pero se va a dar, yo sé que se va a dar. Y por supuesto existen estas bombitas de 2, 3 atmósferas, que son las que se conectan cuando el agua está a la altura del nivel o por debajo, porque hay tanques que están por debajo del nivel de la canilla. Entonces necesitas una bombita que levante la presión. Se consiguen, no son muy caras y te da una buena presión. Se utiliza muchas veces para el calefón, si tenés un calefón. Pero ahora vamos a hablar de eso. En general, la idea es que los vehículos rodantes en estas últimas épocas utilizan el termotanque. O sea, lo llenás, calentás, lo usaste, apagaste y se terminó el problema. El calefón lo tenés que encender
tiene todo un sistema de espiral, ya sabemos, y calienta el agua, pero en constante estado de presión. ¿Qué significa? Que en general gastás un poco más de agua. Si sos una persona regulable, o sea que no estás 20 minutos debajo de la ducha, cualquiera de los dos sistemas te va a servir. Porque calentar con el calefón, hacerte una remojada y apagar, jabonada, encender de nuevo, la remojada de enjuague y se terminó el problema. Y de hecho no tenés el agua cargada en el termotanque, que el termotanque tiene otra vida. El calefón por ahí acumula y con ácido muriático tenemos que sacar el sarro. Pero el termotanque tiene otra durabilidad, pero también tiene el uso de aprovecha agua siempre caliente, porque la mantiene caliente, y eso también significa desgaste de gas, o sea, estamos utilizando más gas del normal. O electricidad en el caso de que sea eléctrico. Cada uno elegirá aquello que le convenga, aquello que le haga sentir más rapidez si la necesita y más efectividad, y en la medida de las posibilidades menos costo. Pero eso va a depender de la experiencia de cada uno en su propia casa. Si ha visto que en la época que tenía un calefón lo cambió por un termotanque y le funcionó, bueno, pero pensemos que en una casa como esta no podés tener uno de esos termotanques de 150 litros, con suerte uno de 40, 50, 30, no sé cómo vienen ahora por las medidas, porque hace mucho que no tengo termotanque. Pero un termotanque de esos gigantes es solamente un vehículo muy grande, que los hay, y sabemos que los hay, y es otro costo también. Ya no estás con una sola bombona o garrafa, sino que tenés que tener por lo menos 2 o 3 en serie. ¿Por qué? Porque te la come. Y bien que te la come. Pero bueno, es la delicia de llevar nuestra casa sobre ruedas. No estamos conectados al gas natural. Y son otros costos también. El gas natural hoy día tengo entendido que está muy caro. Y que llega a los domicilios. Entonces, instalaciones de por medio y todo eso es una moneda. Y siempre uno intentando acomodar el presupuesto. Como lo hacemos en la casa normal, también lo hacemos en una rodante. Todo depende de nuestras habilidades al respecto. A ver, en el caso de la ducha, acabo de hablarlo, encenderlo solamente cuando decidimos bañarnos. Tanto el calefón como el termo. Bueno, el termo lo encendemos un rato antes, hasta que nos indica la temperatura, y una vez que está la temperatura, ahí nos vamos a bañar. Si tenemos chicos, bueno, siempre, primero van ellos, con la anuencia nuestra, que somos los que les regulamos el agua. Hay incluso casas rodantes que tienen bañadera y jacuzzi. Se me caía la babita. Son estas de doble piso en general, que en la parte de la planta baja, digamos, donde está la gran cocina, a continuación hay un baño con jacuzzi. ¡Wow! Eso es lo que yo llamo vivir lujosamente. Pero no te vas a usar el jacuzzi todos los días, qué sé yo. Depende de la locura de cada uno. Yo me imagino en un bicho de eso y creo que ni siquiera asomo una nariz a la calle. Me la paso. Bueno, acá tampoco asomo mucho la nariz a la calle, sino a través de la ventanilla. Hay días que pasan, días, 2, 3, 4 días que no bajé ni siquiera el escalón. Porque tengo agua en mis bidones, acuérdense que yo lo guardo en bidones porque no puse el tanque. Y tengo comida porque fui a hacer compras un fin de semana y me quedó el domingo, el lunes, el martes y el miércoles. Me fui morfando, como que decimos acá en Lunfardo, de la reserva. Entonces, ya está. Y siempre hay una reservita, que no te caiga una de esas tormentas. Yo me fijo mucho en el parte meteorológico, porque cuando hay lluvias y fuertes, yo moverme de acá hasta abajo son 3 kilómetros y pico. Pero son 3 kilómetros. Sí, son 3 kilómetros a la plena lluvia, sin árboles donde refugiarte, porque vas por la calle. Hay una especie de acequia que cuando levantan presión, te digo que parece un río de montaña. Y después el barro, más el viento. Es una zona que está ahí al descampe. Yo acá a una cuadra, ya lo dije, tengo pleno viento sur y es una lomada que queda así y el viento me pega derecho en la trompa de la osita. Que por suerte los arbustos que la contienen, digamos, arremeten un poco en contra de ese viento y me permiten mantener una cierta estabilidad al respecto. Pero viento frío tengo. Y son vientos que a veces traen rachas de 50, 60, 70 kilómetros por hora. Hay que bancársela. Por el vehículo, no por mí. Yo acá adentro estoy feliz de la vida. Entonces trato de no mover mucho. Una compra semanal en la que me vengo con la bicicleta cargada en las alforjas y se terminó el problema. Hay otro tema interesante que es la mecánica. Tenemos que tener siempre una revisión mecánica lo más
pulida posible. Y tenemos que aprender los mínimos preceptos de la mecánica ligera como para tener posibilidades de solucionar nosotros un problema en el caso de una cuestión mecánica de la índole que fuere. Si es una rotura, bueno, ya es más complicado, se te rompe el cardan. Ya está, tenés que esperar que te remolquen, ¿viste? Y se terminó el problema. Pero a veces los problemas de los motores gasoleros, que por ahí la presión de gasoil, tienen el vasito ese y la bombita en la que uno bombea gasoil, controlar, por supuesto, aceite y agua como elementos, digamos, reguladores de lo que es la correcta temperatura y funcionamiento del motor. Lo mínimo básico, porque tenés que saber de mecánica. No desarmar el motor y volver a armarlo, no. Iba a decir volver a amarlo. Yo lo amo, este motor. ¡Te quiero, motor! Pero, por lo menos, si tenés una emergencia, sabés zafar, qué sé yo. A veces esos caños de goma, entelados, este tiene algunas cañeritas de estas que conectan conectores, que son primitivos Mercedes-Benz. Se bancaron 20, 30 años o más. Y un día te dicen basta. Entonces, tener esos teflones de alto rendimiento para poder enroscar y parar una salida de agua, por ejemplo. Tener caños de los que normalmente se pueden llegar a romper o se pueden llegar a perforar por algún motivo, aumento de temperatura, vaya a saber uno, por desgaste propio del material. Entonces tenés un cañito cortado de la misma medida más o menos, o lo cortás en el momento, lo volvés a reinstalar y punto. Conocer más que nada la construcción del motor, cuáles son las partes del motor. Para tener una razón de ser, che, no tengo velocidad, y te fijaste en el filtro de aire, porque si estuviste en un camino de mucha tierra, se tapa el filtro de aire y es como que te falta el oxígeno. Y al motor también le falta. Entonces, ayúdalo limpiando el filtro. ¿Cómo se limpia el filtro? Bueno, hay muchos que tienen el mecanismo, por ejemplo, de freno de la osita, es a bomba de aire. Entonces, si tenés una manguerita conectada en esa bomba, tenés ese que suelen usar a veces los choferes de los ómnibus para hacer limpieza, que la gente que está sentada en el momento se asusta, por ejemplo, porque el tipo aprovecha un semáforo para limpiar el tablero, y vos parece que se estuviera desinflando el colectivo, el ómnibus. Es muy gracioso, pero tan bárbaro, porque eso es aire a presión. Y con ese aire a presión haces las limpiezas de lo que tengas que limpiar. En un lugar externo, naturalmente, no vas a hacer en el medio de la casa errante que la llenaste de mugre. Está de más que lo diga, me imagino. Aunque más de uno dijo, mira vos, lo tengo que hacer afuera. Pero no se pongan en evidencia. Yo por ahora respeto su intimidad. Así que eso de decir, bueno, cambiar una rueda. No es lo mismo cambiar una rueda de un autito de estos chiquititos, que es un rodadito hermoso, con una bestia rodado 1000 como la que tiene la osita. Ya nomás el crique es un crique botella de 10, 12, 15 toneladas. Y hay que saber dónde colocarlo, en qué parte del chasis, tener las maderas como para soportar la base y colocar también una madera arriba, porque el crique botella tiene como una especie de perno que va subiendo, pero no todos tienen una superficie amplia. Tienen sí una pequeña superficie, pero para levantar una bestia de esta, que pesa 7000 kilos, hay que moverla. Y hay que evitar el peligro. Tacos en las ruedas para evitar que el vehículo se vaya para atrás para adelante. Poner, por supuesto, freno de mano y cambio si es necesario. Detalles que ustedes los utilizan en sus vehículos, pero siempre entiendan que una rodante es algo más grande, más poderoso, más complicado por el tamaño. A pesar de que el motor no es lo mismo que nuestros motores modernos que están todos ahí comprimidos, que vos decís, ¿por dónde empiezo? Porque tienen cobertor de esto con aquello, que la computadora. Oh, Dios mío. Está bien, sí, funcionan extraordinariamente bien, yo lo entiendo. Ojalá a mí me toque algún día tener un vehículo con ese motor, porque son una seguridad. Ahora se te plantó la computadora y más de uno me estará diciendo, a mí me pasó, papito. ¿Quién la programa de nuevo? ¿Qué haces ahí en el medio de la nada con el vehículo? No lo podés arrancar. Porque a esta le pegás un empujoncito de 2 metros y la arrancaste. A una de estas otras que se manejan todo por computadora, la computadora dijo, no hay funcionamiento en el motor, se anula todo por tal o cual problema. Ya está. Ya está. Te quedaste ahí. Y la podés empujar 20 kilómetros y no te va a arrancar. Tiene lo suyo. Así que aprender recursos de mecánica ligera y ponerse siempre, tener un mameluco overol en la medida de las posibilidades para ponerte encima de la ropa. Y eso tiene que ser la mugre. Eso es para ensuciarte, para tirarte abajo, etcétera, etcétera.
Y bueno, fueguito de guantes, linternitas como la que yo tengo, que se las he mostrado, que es esta, es la linterna vincha, que la encendés, te la pones acá a través de estos aparatitos y estás, mirás e iluminás en lo que estás mirando. Y si es una noche de sexo y desenfreno, encendés la roja. ¡Oh, oh! Listo, eso fue un chiste. Muy bien. Los desechos, aguas negras y grises. Cuando uno dice aguas negras se refiere a las aguas del baño, tanto sea sólidos como líquidos. Existen líquidos químicos que son disolventes de sólidos, son desengrasantes, muy rico el perfume, se diluyen en un baldecito con agua y te permite mantener dentro de todo aromas agradables dentro del vehículo, porque bueno, se supone que esa es un poco la instancia de la supervivencia y convivencia, no tener que estar oliendo porquería todo el tiempo, ¿no? Y las grises son las de la cocina, que también incluyen lavandinas, incluyen detergentes, residuos de comida. La idea es que eso se acumula en diferentes tanques. Hay un tanque de aguas negras y un tanque de aguas grises. Y existen. Los vehículos más modernos tienen un sistema de conexión que cuando vos vas a una estación de servicio que está equipada con eso, o un camping que te permite justamente contar con esos elementos, descargas en la cloaca mayor, que sería la del propio camping. No siempre se da eso. Yo, la verdad, esta no tiene como para hacer esas conexiones porque es viejita. Y la otra que tuve anteriormente, el cangrejo trotamundo, tampoco tenía. Tenían válvulas de desemboque de hacia afuera. Entonces, ¿yo qué hacía? Iba en el camino, me aparcaba a un costado de la ruta, en una zona donde haya un planito y mucho pasto, y ahí lo soltaba. Sigue siendo material biológico, por lo tanto, se acomoda con la naturaleza y se acabó el problema. No lo hagan en el medio de la ciudad, en una alcantarilla. Yo lo tuve que hacer tristemente algunas veces porque se me rebalsaba el tanque y no tenía nada verde donde poder decir mando esto. Y a la noche iba allí como una especie de, no sé, de superagente, subrepticiamente, y estacionaba en un lugar lejano, que no hubiera casa cerca, con una boca de tormenta y descargaba ahí. Tremenda macana me estaba mandando. Pero era lo único que me quedaba porque tenía el tanque lleno y no podía ir circulando echando desperdicios por toda la ciudad. Iba el reguerito atrás mío. No, no. Tenía que desembocar. Hoy día existen unos inodoros a cassette que le llaman, que vos juntás ahí toda tu materia fecal y todo tu pipí, y así como lo sacás al hermético con una puertita, que dije, con una tapita, buscás un lugar más o menos acomodable, llámese terreno baldío, no sé, un campo, en la cercanía, no sé, un lugar que no moleste a nadie, lo vacías ahí y se terminó el problema. Eso es un trabajo que generalmente no lleva mucho más tiempo de hacerlo que 48 horas. En 48 horas, si estás viviendo y estás viajando, quédate tranqui que lo vas a llenar rápido. El tema es que, bueno, que si vas viajando, también existen estaciones de servicio a las que podés bajarte. Hoy día te dan el servicio de ducha también, vos podés pagando una monedita, tenés para ducharte y tenés para ir al baño. Ya está, punto. No, y lo que más evitemos cargar aguas negras en el vehículo, vale, siempre vale. Es un problema menos. ¿Sí? Y dejé el punto número 10 porque vivir en la casa rodante, al ser pequeña en relación a la casa que podíamos haber vivido, aunque sea un departamento de un ambiente, siempre va a tener otras dimensiones. Dimensiones que obligan a la ocupación de espacios mínimos para mínimas cosas. No podemos cargarnos de más. Pero hay un punto que es muy importante y ese no puede estar alejado de nuestra historia, que es hacerla nuestro hogar. Yo, por ejemplo, tengo fotos, a veces me ven, me han preguntado, ¿qué es esa tela que tenés, Julito, cuando tomás la imagen del lado de la ventanilla? Y es un enorme cartel que yo colocaba en la trompa de mi combi Mazda, que dice Instituto Niepce, aula móvil, fotografía, laboratorio, cinematografía. Atrás, en la zona de la habitación, tengo uno que lo poníamos en la parte posterior de la combi, que era nuestra aula móvil, naturalmente, y lo ponía así porque en esa época no había mecanismo de ploteo. Después, un amigo, maravilloso amigo, Juancito Barrientos, un enorme colaborador mío y maravilloso fotógrafo y profesor de fotografía, dibujó, digamos, cortando con Contact,
le fue armando al vehículo el símbolo del instituto, que es esa que aparece normalmente en la parte de abajo del video de YouTube, que es una película de 35 milímetros con un lente de una vieja cámara Leica y forma un simbolito para que se vea que hay fotografía y cine. Fue no solamente un diseño inteligente, sino que el tipo se tomó el trabajo de hacerlo. Y lo hizo cuando formamos parte del Festival Única de la Unión Internacional de Cineastas Amateurs aquí en Mar del Plata en el año 1985. La combi quedó maravillosa y encima en la parte delantera se le hizo el símbolo del Única y fuimos el transporte oficial del festival. Para lo cual, bueno, fueron momentos muy gratos que algún día, si no les molesta y les gustan las anécdotas, se las voy a contar. ¿Qué pasó en esos momentos? Hay imágenes, hay reportajes, hay cosas muy lindas que las voy a ir justamente compartiendo con ustedes en Somos, que es el programa que intenté armar con toda la realización de NTC, que es muy fructífera. Desde principios de la década del 80 no paré de hacer cosas en cine y por supuesto a partir del 85 en canales de televisión por cable. Entonces el cúmulo de archivos es enorme. Entonces, ¿qué hago? Cuelgo fotos, cuelgo dibujos que me regalaron mis exalumnos. No sé, le voy dando calor de hogar al lugar. ¿Cómo colgarlas? Bueno, en el caso yo tengo alfombra, por lo tanto le coloco velcro del lado macho, que se dice que es el lado de los pinchines, y eso lo apoyo contra la alfombra y ya queda ahí retenido. Está muy bueno. Si la casa que tienen paredes de madera, por ejemplo, pueden hacer la inversa, o sea, colocar la tirita hembra pegada a la pared, con cualquier pegamento que se utilice para ese fin, y en la parte de atrás de la foto, retrato o lo que fuere, que generalmente es bonito que queden marcadas, ¿no es cierto? Una tira larga arriba y una tira larga abajo, se hace coincidir, track y quedó bien pegadita. Yo intento evitar hacer agujeros. Por eso el agujero después, si ya sacaste eso, si quisiste dedicar y ya te quedó el agujero ahí, la verdad no me cierra. Prefiero utilizar el velcro. El velcro creo que es un elemento muy práctico para una casa rodante, porque donde lo pones te sirve. Te sirve para hacer un sujetor, cerrás algo y lo mantenés ahí bien agarradito con el velcrito. Es realmente bárbaro. En definitiva, que haya sensación de hogar, que haya sensación de confort, que tenga la calidad suficiente como para que uno, como yo les digo, 4 días metido acá adentro, uno dice es un récord, sí, pero yo tengo cómo entretenerme y tengo mis recuerdos al alcance de la vista. Tengo lo que... No podés llevar un jarrón de Ming, de la dinastía Ming, por ejemplo, apoyado en la mesa. Bueno, un florero lleno, no, vamos. Pero esos pequeños recuerdos se pueden sujetar incluso. Yo he tenido cositas, ahora no tanto en esta, en la otra casilla tenía una repisita y lo pegaba ahí, siempre con el velcrito, hembrita machito, y no se caían. Y tenía muñequitos, cositas que uno va guardando en su propia historia. Uno se tiene que sentir identificado en su historia personal en el vehículo. El vehículo tiene que ser una proyección de nuestra vida. Por la mínima comodidad y el mínimo sentirnos halagados y felices de ver cositas que nos pertenecieron cuando vivíamos en la casa normal y hoy las trasladamos a nuestra casa rodante. Como siempre, siguiendo los recaudos de que no se caigan, tratando de sujetarla. Mi habitación está, la pared más importante que tengo de alfombra está ahí con todas fotos, certificados y cosas por el estilo. No tengo extraordinarios lugares como para poder poner todo lo que tengo de recuerdos, están guardados en cajas, sé dónde están las cajas, voy y me pongo a revisar fotos. En definitiva, toda mi vida está acá adentro. Toda mi vida está acá adentro. Yo recuerdo lo que sufría cuando me iba a hacer trabajos y esta quedaba estacionada en un determinado lugar y yo me iba por 48, 72 horas. Y volvía y venía pidiendo por favor a la hermandad que me la haya protegido. Y cuando llegaba y la veía estacionada y no había vidrios rotos ni nada, ahí me daba cuenta que no solamente estaba protegido, sino que era volver al hogar. Y en general terminaba llorando y dándole besitos en las alacenas porque volví, Osita, estoy acá, estoy acá. Y la Osita seguramente se ponía contenta. Una sola vez me pasó pegarme un susto muy grande caminando por la ciudad de La Plata. Me equivoqué de cuadra.
Pensé que eran 5 cuadras desde la avenida 74 y en realidad eran 6 cuadras, perdón. Y llego, y las esquinas eran muy parecidas. Tenían un paisaje urbano, un edificio blanco, me acuerdo, con ventanitas que pertenecían a esos barrios. Vieron que los edificios son todos más o menos parecidos. Y cuando llego a esa esquina miro y la casa no estaba. Honestamente, yo pensé que en ese momento se me aflojaron las piernas. Perdí todo. Perdí todo, porque mi vida completa está acá adentro. Lo único, todo lo que tengo lo tengo acá. Llámense objetos, llámense recuerdos, llámense material fílmico de años y años de trabajo. Fue un momento en el que realmente, encima era tarde, eran como la 1:00 de la madrugada. Estaba sola en la calle, soplaba viento. Fue un momento, por favor, ya solamente recordarme ese momento me produce un escozón en todo el cuerpo. Y ahí me doy cuenta de la clase de estúpido que soy cuando entro en estado de crisis. ¿Cómo creo que somos la mayoría? ¿No? Porque si me ocurre mirar a una cuadra siguiente y estoy viendo la trompita blanca que asoma, digo, pero soy el rey de los... Pónganle el adjetivo que quieran. Y me fui corriendo. Y se me olvidó el aflojamiento de piernas que tenía. Y ahí estaba la osita estacionada. Le había pifiado por 100 metros. Pero si hubiera tenido el bobito en condiciones de problemas, yo creo que me caigo ahí frío. Y no sirve tener alarmas, porque a veces la alarma se dispara y haces un quilombo en todo el barrio, viene la policía, ¿viste? Hay que depender de la energía que uno le deje al vehículo y las energías mayores que uno convoca para que la protejan, porque en realidad no me pertenece a mí solo. Todo el material de archivo, todo el equipamiento, yo lo estoy utilizando para esto, para intentar llevar una poquita de alegría, un poco de conocimiento, algunas que otras ideas locas, para ir intentando ayudar y modificar el paradigma que cada uno intenta y a veces solo no puede. Yo también fui ayudado y es el momento de ayudar. Y también es el momento de decir, llegamos al final de esto. Fíjense qué lindo, 56. Acabo de ver en el contador de la computadora. Así que bueno, espero que les haya sido útil en estas pequeñas tips, como les dicen ahora, para ir teniendo en cuenta para aquellos que están intentando ver, bueno, ¿y qué hace falta? ¿Cómo hace falta? ¿Qué hago? ¿Qué no hago? Ya hablaremos de cosas concretas, qué tipo de cocina hace falta, qué tipo de elementos técnicos tiene que uno tener de apoyo para poder completar cientas cuestiones que la casa rodante necesita. Y hay muchos etcétera. Hay muchos etcétera. Así que bueno, nos veremos en el próximo encuentro, en el programa 38 de Y la vida va sobre ruedas. Y espero que todos aquellos que están ahí al borde de la decisión vayan tomando fuerza, vayan haciendo que la cuerda tome suficiente tensión como para soltar y ¡bum! Y ahí vamos. Y sin miedos, cuando uno está seguro y entiende lo que está haciendo y le corresponde a su verdadero plan de vida y siente esa adrenalina maravillosa de decir cuándo movemos, están por el buen camino. Los que tengan duda, tómense un tiempo. Tómense un tiempo. Elabórenlo. No es un salto fácil, no es un paso sencillo abandonar el sedentarismo y transformarlo en una especie de nomadismo, porque no es pleno, uno puede quedarse parado en un lugar por meses, no necesariamente va a estar viajando las 24 horas. Pero es un cambio profundo, y es un cambio que yo les aseguro que les va a resultar maravilloso. Al menos a los locos de Tacalaña, a los otros se tomarán su tiempo. Gente linda, gracias por la atención, gracias por aguantarme las humoradas, y realmente, las quiero, los quiero mucho. Espero que tengan una bella semana por delante hasta el siguiente video. Y bueno, cuídense mucho. Mi abrazo de siempre. Hasta la próxima. Chao.